se cuenta la historia de un misionero que fue enviado al campo misionero por casi 10 años. 10 años enviado a un campo misionero difícil a predicar el evangelio. Cuando él regresó a la iglesia madre que lo había enviado a la misión, él vino muy contento y se paró en el escenario y contó el relato de cómo durante su viaje, después de tanto predicar el evangelio y de tantos años proclamando la palabra, se habían ganado 2 almas y media para Cristo. A lo que el pastor dijo también muy contento: qué bendición, hermanos, que después de tanto tiempo de predicación, 2 adultos y un niño se hayan entregado a Cristo. Entonces el misionero lo interrumpió y le dijo: pastor, un momento, usted está equivocado. 2 almas y media es porque fueron 2 niños y un adulto, 2 niños y su madre. Ya que la madre está a la mitad de su vida, cuenta como media alma. Y como los niños están al inicio de su vida, cuentan como un alma completa. Para muchos probablemente, hermanos, fue una decepción que aquel misionero haya dedicado 10 años de su vida para solo haber alcanzado a 2 niños y a una madre. Sin embargo, como veremos el día de hoy, para Jesús los niños importan, hermanos. Así que ellos también deben ser alcanzados por el mensaje del evangelio y debemos gozarnos cuando el mensaje del evangelio llega también a los niños. Leamos el texto en el evangelio de Marcos, en nuestra serie expositiva en el evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10 versos 13 al 16, y voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, pues considero que lo que dice el Señor Jesucristo en el original está mucho más cercano a esta traducción. Dice: traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. La escena que tenemos por delante, hermanos, el día de hoy, en estos 4 versículos, son 4 versículos muy simples, es profundamente interesante. Y es profundamente interesante por su contenido para nosotros y por su enseñanza para nosotros. Lo que propongo hacer esta mañana es que podamos entender esta escena de forma más adecuada. Lo que vamos a hacer es entender el texto y después vamos a sacar algunas lecciones que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí necesitamos. Todos, seamos padres, abuelos, tíos, cuñados, lo que seamos, necesitamos escuchar este mensaje hoy. El primer título o encabezado de esta mañana le he puesto: Jesús bendice a los niños. Y lo que vamos a hacer entonces es entender esta escena. Este relato, hermanos, aparece no solo en 1 ni en 2, sino en los 3 evangelios sinópticos. En los 3, Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios, los 3 evangelistas incluyen este relato dentro de su evangelio. Por lo tanto, quiere decir, hermanos, que los evangelistas lo vieron como necesario e importante meter dentro de los evangelios. Pero sobre todo, quiere decir también que el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los evangelistas para escribir, el Espíritu Santo entendía esto como importante para la iglesia. Nuestro relato comienza diciendo que trajeron niños a Jesús para que los tocase. Ahora bien, el evangelista Lucas nos deja en claro que los niños que traían en realidad eran infantes, es decir, niños pequeños. El texto en el original hace la referencia usando una palabra muy propia para niños de la primera infancia, es decir, niños entre los 2 a los 7 años.
no bebés, sino entre los 2 a los 7 años, más o menos, aproximadamente. Probablemente ellos se encontraban en una casa en Perea. Como vimos la semana pasada, Jesús ya iba descendiendo a Jerusalén. Es el último recorrido, el último tramo de la historia o de la vida ministerial de Jesús. Él está a pocas semanas de ser sacrificado en la cruz. Está a pocas semanas de entrar en la pasión, la famosa pasión de Cristo. Y entonces pasa por la región de Perea y estando en una casa, de pronto los padres o quizá otros parientes cercanos empiezan a llevar niños a Jesús. Marcos dice, y es el texto que nosotros leímos hace un momento, Marcos nos dice que llevaban a los niños a Jesús para que Jesús los tocase. ¿Sí? Le traían niños para que Jesús tocase a los niños, es decir, para que pusiera las manos sobre ellos. Ahora, hermanos, esto es importante, no se pierda, por favor. El que Cristo tocase a los niños no representa un acto místico, mágico, maravilloso. Porque a veces hay muchas personas que piensan incluso que la presentación que tenemos de bebés aquí es para que el pastor ponga la mano, porque una unción va a pasar al niño, ¿verdad? No es un acto místico, mágico, maravilloso, hermanos. No tiene nada que ver con eso. Los niños recibían la bendición de Jesús por el acto que seguía después de poner la mano sobre ellos. Marcos, como es un evangelio rápido, de un modo vibrante, así muy secuencial, no toca todos los detalles. Pero Mateo deja en claro la intención de los niños, de lo que hacían con los niños. Dice, usted lo tiene en pantalla, dice, le traían niños para que pusiera las manos sobre ellos. ¿Y para qué más? Y para que orase por ellos. O sea, la intención es que oraran por los niños. Los papás o los familiares traían a los niños a Jesús porque querían que Jesús bendijera a los niños, que orara por los niños. Y esto, hermano, tuvo que haber sido un acto sumamente tierno. Tuvo que haber sido un acto de mucha ternura. ¿Se puede imaginar usted a quien probablemente podríamos llamar la compasión encarnada? Creo que fue ¿quién fue? Thomas Goodwin, un puritano de hace algunos siglos atrás, dijo que Jesús es amor cubierto de carne. Ahora usted imagínese por un momento esta escena que tuvo que haber sido sumamente tierna, traer a los niños hacia Jesús. Sin embargo, nuestro texto nos dice que inmediatamente, ¿qué hicieron los increíbles e incomparables discípulos de Cristo? Reprendieron a los que traían a los niños a Jesús. No reprendieron a los niños, reprendieron a los padres o a los familiares cercanos que llevaron a los niños a Jesús. Hermanos, la reacción de los discípulos era ya algo característico en ellos. Los discípulos todo el tiempo hacían eso. Usted ha leído, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, ya vamos por el capítulo 10 y nos hemos dado cuenta en todo este recorrido, en toda esta travesía, que los discípulos tenían esta cualidad, este acto lo repetían con frecuencia. Ellos no querían que se les molestase. Ellos querían, no sé, una especie de palacio donde nadie les tocara. Si venía un enfermo con Jesús, no te acerques. Si venía un leproso, no, ¿cómo te vas a acercar al maestro? ¿Se recuerda usted la escena de aquel hombre, Bartimeo, el ciego que está junto al camino? Y de pronto él grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, ¿qué hacían? ¡Shh! Cállate, el maestro no te puede recibir ahora. Es que eres molesto, fastidioso eres. Hermano, esa era la mentalidad de los discípulos. Los discípulos parece ser como que no querían que nada interrumpiera la paz que ellos supuestamente tenían. ¿Me sigue, hermano? ¿Sí? Y especialmente en el caso del día de hoy, parece ser que ellos no querían
que su maestro fuera molestado por criaturas tan insignificantes como aquellos niños. Porque al fin y al cabo, hermanos, al fin y al cabo, si Jesús iba a establecer su reino mesiánico tan prometido, los últimos en la lista de colaboradores eran aquellos niños. Ellos no representaban ningún tipo de influencia, no representaban ningún tipo de apoyo. Los niños no representaban nada para el reino terrenal, entre comillas, de Jesús. Y hermano, como yo recordaba el día miércoles en el estudio bíblico, los discípulos mantuvieron esa mentalidad aún después de la muerte de Cristo. Porque cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, ¿cuál es la primera pregunta que se les ocurre hacer a este grupo de individuos? Señor, ¿cuándo establecerás tu reino en esta tierra? Estaban pensando en la misma onda. Los discípulos tenían una mente que estaba asociada a lo terrenal, a lo temporal. Ellos no estaban pensando en lo espiritual. Ellos no estaban pensando en la salvación de las almas. Ellos estaban pensando en establecer un reino. Y por lo tanto, ¿quiénes eran los últimos en la lista de ayudantes posibles para establecer el reino? Obviamente los primeros eran los fariseos, los saduceos. Ellos como líderes religiosos eran de gran importancia. Los siguientes probablemente eran los del grupo de los celotes. Y Jesús tenía un celote dentro de su equipo. Tenemos ahí una gran influencia. Hermanos, es interesante cómo ellos manifiestan su corazón a cada rato. Pero no se crea, como trataré de probar el día de hoy, nosotros somos más parecidos a los discípulos de lo que pensamos. Somos más parecidos a los discípulos que a Cristo. De hecho, sabemos por los relatos bíblicos que las mujeres y los niños no eran tan importantes, no solo para los discípulos, sino para los judíos en general. Como los hombres, los hombres importantes en el tiempo de Jesús eran los hombres en edad de ir a la guerra, entre los 20 a los 50 años. Entonces los niños los hacían a un lado. Los niños no sirven para nada. Pero hermanos, no para nuestro Señor, no para Cristo. Para Cristo los niños son importantes. Para Cristo los niños siempre fueron importantes. Le pongo algunos ejemplos. Cuando Jesús alimentó a la multitud de 5,000 personas, ¿la comida de quién utilizó? De un niño. Hermanos, la primera resurrección que hizo Jesucristo en su ministerio fue a una niña, a la hija de Jairo. Y recientemente estuvimos estudiando que Jesús utilizó a un niño y lo puso en el centro como ejemplo de servicio. Se recuerda que él dijo: el que recibe a un niño como este me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió, poniendo a un niño como ejemplo. Para Jesús los niños son importantes. Y sobre todo vemos en esta escena la fuerte respuesta de Cristo, hermanos. Nuestro texto dice que cuando Jesús se percató de la reacción de parte de los 12, Jesús les dio un aplauso. No, ¿verdad? Se indignó. Dice el texto literalmente: cuando Jesús vio esto, se indignó. Hermanos, esa es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte. Un sinónimo es el que se utiliza cuando Jesús se enoja con los fariseos en la sinagoga, con aquel hombre de la mano seca que Jesús le dice: extiende tu mano, y los fariseos le dicen: oye, pero ¿por qué estás sanando a un hombre? ¿Acaso no es justo sanar a un hombre que ha estado toda su vida con la mano seca? Y nadie hablaba, y Jesús se enojó con ellos. Esa misma palabra es un sinónimo de esta indignación. Jesús está enojado. A Jesús le dolió en gran manera. Jesús se indignó por la actitud de los discípulos. Pero su indignación no era una indignación pecaminosa. Su indignación estaba en estrecha relación con su amor. Él se indignó porque amaba, hermanos. ¿Me sigue, hermano? Él estaba enojado con sus discípulos porque amaba profunda y tiernamente a aquel grupo pequeño de niños. Los amaba. Es por eso que inmediatamente después de su indignación, Jesús reprende a los discípulos y les dice: dejad a los niños, venid a mí, dejen de impedírselo, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Así que, hermanos, en un sentido,
Se trata de un mandato, de un imperativo. Lo que Jesús está diciendo no es una sugerencia. Jesús no les dijo, miren, yo sé que quizá para ustedes no son tan importantes, a mí me importan un poquito más. ¿Por qué no les permiten? Ábranle la puerta un poquito para que aunque sea ellos puedan entrar. No, Jesús les mandó, dejen, es un imperativo, dejad a los niños que vengan a mí, dejen de impedírselo. Es un mandato. Si lo convertimos en positivo, realmente Jesús está diciéndole a los discípulos, traigan a los niños a mí. Es un mandato positivo. Traigan a los niños a mí y nunca de los nunca alejen a los niños de mi presencia. Esa es la declaración de Jesús. Y termina esa contundente declaración diciendo, en verdad les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pero hermanos, ahora, por si fuera poco su indignación, por si fuera poco su fuerte declaración, que por cierto tuvo que haber dejado a los discípulos bastante desconcertados. Los discípulos se tuvieron que haber quedado como, maestro, como, no sabían ni dónde meter la cara. Ellos estaban, porque Jesús se indignó con ellos. Hermano, mire, faltan semanas para que Jesús termine su ministerio. Faltan semanas para que los discípulos acaben su trayectoria de 3 años de servicio y ministerio con Jesús. Y ellos todavía no, el hámster no ha empezado a dar la vuelta. Y por si fuera poco de ese momento desconcertante, nuestro texto nos dice que Jesús hace todo lo opuesto a lo que los discípulos están haciendo. Los discípulos frenan la entrada de los niños y de pronto ahora dice, Jesús tomándolos en los brazos. Y la forma del texto en el original significa, hermanos, que Jesús uno por uno fue abrazando a cada niño. O sea, los discípulos tuvieron que haber quedado atónitos, porque frente a la indignación de Jesús por la respuesta de ellos, quizá ellos han de haber pensado, no tenemos tiempo para esto, no es el momento adecuado, necesitamos hacer otras cosas. Jesús vino para otras grandezas, no para estar con los niños. Jesús se detiene y el texto nos dice que tomándolos uno por uno, ¿se puede usted imaginar? La colita de personas ahí y los discípulos ahí. Siguiente. Y Jesús los tomaba, los abrazaba. Mateo dice, los ponía sobre su regazo y tomándolos uno por uno en sus brazos, hermanos, los bendijo. ¿Qué mayor cercanía que esa? ¿Qué mayor compasión? ¿Qué mayor ternura? Hermano, cada madre o cada padre allí presente llevó a su pequeño niño ante la presencia misma de Jesús y por turnos. Nuestro Señor tierna y fervientemente pronunció una bendición sobre cada uno de los niños que le acercaron. Esto, hermano, tuvo que haber sido una escena impresionante, consoladora para el corazón y memorable para los padres. ¿Se puede imaginar usted? Quizá alguno de los padres que estaba allí presente después llegó al conocimiento de Cristo por el Evangelio. ¿Y se puede usted imaginar lo que tuvo que haber sido una escena posterior? Se ha tomado los que son padres, han tomado a alguno de sus hijos alguna foto con algún famosito. ¿Han tomado la foto con algún famosito? Y de pronto ya el hijo crece y mira la foto que encontré, mira, estás aquí con Israel Silva, mano. Imagínese el pensamiento de los padres tiempo después. El Salvador del mundo te abrazó, te tuvo en sus piernas, puso las manos sobre ti, oró por ti. ¿Se puede imaginar eso? Eso tuvo que haber sido memorable para los padres. Ahora bien, hermanos, de este texto que ya más o menos hemos explicado cómo fue todo el momento, hay algunas lecciones importantes que podemos sacar de esta narración y que debemos aplicar con cuidado. Y eso nos lleva al segundo punto de hoy, segundo y último punto de hoy.
que he titulado Lecciones en este relato. Lecciones en este relato. La primera lección, hermanos, primera lección, y no se les olvide, y creo que este es el énfasis de este texto: los niños son muy importantes para Jesús. Repito de nuevo, y lo voy a tratar de repetir con amor porque me voy a poner intenso a partir de ahora. Los niños son muy importantes para Jesús. Hermanos, hoy en día vivimos en una generación donde hay muchas personas que siguen tratando a los niños de la misma manera que hacían los judíos del primer siglo. Gran parte de nuestra sociedad de hoy considera a los niños como un estorbo o una carga. No, yo no soy de esos. ¿Ha tenido usted alguna reunión importante donde en medio de la reunión está su hijo molestándole y usted le dice: ¿te puedes ir a jugar un ratito? Vete para allá. ¿Por qué usted lo manda para allá? Porque representa una molestia para usted en ese momento. ¿Me sigue, hermano? Hay padres incluso dentro de la iglesia que dejan que los abuelos críen a los hijos para poder disfrutar un poco más de su juventud y de la vida. Es que me casé muy pronto, es que me embaracé demasiado pronto, todavía soy joven, estoy pollón, yo quiero salir al cine, ir a dar una vuelta por ahí. Son muchos los padres, incluso dentro de la misma iglesia, que le dan a sus hijos todo tipo de aparatos para tenerlos entretenidos, y voy a usar esta palabra, y embrutecidos, para que así no molesten. De verdad, incluso en la misma iglesia está el niño hipopotamizado. A partir de ahí ya no hay vida. Hermanos, no nos importan nuestros niños, debemos reconocerlo. No nos importan nuestros niños. Padres que estamos aquí presentes, alguna vez hemos llegado de la calle, de trabajo, hemos llegado a casa y hemos escuchado las tiernas palabras de nuestros hijos: papá, ¿puedes jugar conmigo? Y le hemos respondido: estoy demasiado cansado. No nos importan nuestros hijos, no nos importan los niños. Pero hermanos, de esta escena aprendemos, escuche bien lo que le voy a decir, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino para buscar, abrazar, escuchar y prestarle atención también a los niños. No se los impidan, dijo Jesús. Dejen que los niños vengan a mí. Los niños son importantes para Jesús. Hermanos, aunque el tiempo de Jesús en la tierra era precioso y había muchos hombres y mujeres adultos que perecían en todas partes por falta de conocimiento, Jesús nunca consideró a los niños como algo de pequeña importancia. Jesús tenía un lugar en su corazón para los niños. ¿Me sigue, hermano? Jesús quiere recibirles. Jesús quiere que ellos se acerquen a Él. Jesús quiere tocar a los niños. Y ahora estoy hablando en un sentido espiritual, obviamente. Jesús quiere tocar también a nuestros niños. Él quiere acercarse a ellos. Y cuidado de aquellos padres, de aquellos tíos, de aquellos primos, de aquellos abuelos que se lo impidan, porque recibirán la indignación del gran Rey Jesús. El Señor se indignó con sus discípulos, se indignará también con nosotros si nosotros evitamos que los niños se acerquen a Cristo. Jesús mismo dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y quien a mí viene, ¿qué dice, hermano? Ay, ahí está, no le echo fuera. Hermanos, Jesús hace una invitación a todos para que vayan a Él, a todos, para que se refugien en Cristo y vayan a su corazón, a todos, incluyendo a los niños, a todos. Y hermanos, el corazón de Jesús es muy amplio para recibir a todo aquel que vaya hacia Él. Y quien va hacia Él, dice Jesús, no será echado fuera, aunque sea un niño.
no será echado fuera. Me gusta mucho el testimonio de John Piper. A él le preguntaron: ¿cuándo fue tu conversión? ¿O cuándo fue el día en el que tú naciste de nuevo? Y él dice: yo no sé cuál fue el día en que nací de nuevo, pero estoy seguro que yo conocí a Cristo más o menos entre los 4 y los 5 años. Hermano, y este hombre se ha convertido a lo largo de la historia en un gran referente del cristianismo, en un gran escritor de libros, en un gran predicador. Entre 4 y 5 años tuvo un encuentro personal con Cristo. Hermano, todo lo que el Padre le da, todo lo que es de Cristo, el Padre se lo va a llevar a Cristo. Y quien va hacia Cristo, Cristo nunca lo echará fuera, aunque sea un niño. Jamás será echado fuera. Hermanos, los niños son importantes para Jesús. Deberían entonces ser importantes para nosotros. Como padres, como iglesia, como sociedad, ellos son importantes. Los niños son importantes. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso me hubiera esperado, ¿verdad? Pero repito de nuevo, los niños son importantes para Jesús. Deberían ser importantes para nosotros como iglesia, como padres y como sociedad. Son importantes. La segunda lección que aprendemos es que los niños también necesitan a Jesús. Yo dije la primera lección, los niños son muy importantes para Jesús. Pero la segunda lección es que los niños también, y hay un énfasis importante en el también, ¿verdad? Esa palabra es crucial, ¿verdad? Los niños también necesitan a Jesús. Porque lo que principalmente esta lección nos enseña es que nosotros necesitamos a Jesús. Todo ser humano sobre la faz de la tierra necesita a Cristo. Y sin Cristo nadie tiene salvación. Pero tal como nosotros lo necesitamos, también los niños. Hermano, por favor, no se pierdan esto por un momento. Los niños también tienen un alma eterna, que al final de su vida o vivirá en el cielo o vivirá en el infierno. Los niños también tienen un alma eterna. Por eso nunca es demasiado pronto para comenzar a esforzarnos por llevarlos a Cristo. Nunca es demasiado pronto. Nunca. No, pero es que apenas tiene mi hijo 5 años. Apenas tiene 3 años. Nunca es demasiado pronto. Nunca. Nunca. Porque no sabemos lo que Dios puede hacer. Porque no sabemos lo que Dios puede, el llamado interno que Dios puede hacer al corazón. Meditábamos esta semana con Besita en un texto que nos llamó muchísimo la atención. Cuando María va a visitar a Elizabeth, dice, el texto dice que Elizabeth le dijo que el niño que estaba en su vientre saltó de alegría. Juan saltó al ver a su Señor. Pero el escritor Lucas nos hace una especie de paréntesis editorial y nos dice que el niño fue lleno del Espíritu Santo en el vientre. ¿Cómo puede ser que un niño haya sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre? Veto a saber, hermano. Yo no tengo una explicación, porque la manera en la que uno es lleno del Espíritu Santo es a través del nuevo nacimiento. Uno nace de nuevo y el Espíritu Santo entra en tu interior. Así que yo no tengo idea de cómo explicar ese texto. Pero este texto es una referencia importante de que no importa la edad. Tenemos que comenzar desde lo más pequeño a llevarlos a Cristo. Debemos esforzarnos. Déjeme ponerlo en perspectiva para que podamos entender esta idea. La Biblia es sumamente clara cuando nos dice que por causa de nuestros padres Adán y Eva, cada uno de nosotros nacemos en una condición de pecado. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? Yo creo que todos podríamos decir un amén a eso. Repito, por causa de Adán y Eva, todos nacemos en una condición de pecado. Todos, por definición bíblica, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no necesito aprender a pecar. Yo nazco en pecado. Por lo tanto, un niño pequeño, chiquitito, mire, hermano, un renacuajo así, va caminando por la casa y de pronto tira uno de estas cosas. Lo tira al suelo. ¿Y qué es lo primero que hace? Irle a decir al papá, a contarle la verdad y a decirle: yo fui, perdóname. ¿Eso hace un niño? El niño no sabe hablar y lo primero que hace es ocultar su pecado, ocultar lo que hizo.
tiró eso y... ¿Tiraste eso? No. No sabe ni decir nada, pero ya el no lo sabe muy bien. Hermano, no necesitamos decirle a los niños cómo deben pecar. Ellos, todos nosotros, venimos con una naturaleza caída. Venimos muertos, dice el apóstol Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros nacemos bajo la ira santa y justa de Dios. Todos nosotros. Si no me cree, créale al apóstol Pablo. Estoy simplemente citando el capítulo 2 de Efesios, versículos del 1 al 4. Estoy simplemente citando. Y encima, no solamente nacemos en esa condición, sino que cada uno de nosotros se ha descarriado. Como decía nuestro hermano Elías hace un momento, Dios ha hecho todo perfecto, dice Eclesiastés. Pero el hombre, ¿qué ha hecho? Ha buscado muchas perversiones. Déjeme mostrarle algunos textos para probar esta idea. Salmo 51:5. Dice el salmista David: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros hemos sido concebidos en pecado. Todos nosotros nacemos con esa condición natural de pecado. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos ¿desde dónde, hermano? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Génesis 8:21 dice: todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez. Y el último texto, Proverbios 28:15, su primera parte dice: la necedad está ligada al corazón del niño. Así que, hermanos, desde el nacimiento el corazón del ser humano está dañado por el pecado. Esa es una realidad evangélica, no podemos quitarla. Desde el nacimiento el corazón del ser humano está dañado por el pecado. Y como dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Con todo esto que acabamos de decir, estos versículos, permítame darle 3 conclusiones al respecto de esta idea. En primer lugar, los niños no son salvos por el simple hecho de ser niños. La salvación es solo por la fe en Jesucristo. Solamente alguien que ha nacido de nuevo puede entrar en el reino de los cielos. Solamente alguien que ha sido escogido, llamado y ha venido a recibir la fe en Jesucristo puede heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, los niños no son salvos por el simple hecho de ser niños. Porque, hermanos, aquí vienen un montón de preguntas. ¿Cuándo un niño deja de ser lo suficientemente niño para ser responsable de recibir la salvación en Cristo? Porque si decimos que los niños son salvos solo por ser niños, entonces ¿cuándo deja de ser niño? ¿Me sigue, hermano? No, hermano, la palabra del Señor es muy clara cuando nos dice que los niños no son salvos por el simple hecho de ser niños. La segunda conclusión que sacamos es que los niños no nacen buenos. Los niños no nacen buenos. Nacen con una naturaleza pecaminosa y corrompida. Desde la primera infancia, los niños no nacen buenos. Alguien la ha dicho y me llama mucho la atención esa frase que usa, pero alguien ha dicho que los bebés cuando están en los brazos son impíos, pequeños impíos, mini impíos, llamémosle así. Porque, hermanos, no son buenos. Por naturaleza son pecadores, igual que todos los demás. Y la tercera conclusión, por lo tanto, por lo primero, por lo segundo, la tercera conclusión es que los niños tienen la necesidad de un Salvador. Repito, los niños no son salvos por el simple hecho de ser niños. Los niños nacen con una naturaleza pecaminosa y por lo tanto, por estas 2 primeras cosas, como conclusión, los niños tienen la necesidad de un Salvador. Tienen la necesidad de un Salvador. Por eso, hermanos, esta enseñanza es tan importante. Porque al igual que nosotros, los adultos, necesitamos ser salvados de nuestro pecado y de la ira de Dios que pesa sobre nosotros, los niños también necesitan ser salvados. Los niños necesitan salvación. Déjeme ponerlo de esta forma. La mala noticia del día de hoy es que nuestros hijos necesitan un Salvador. Esa es la mala noticia. ¿Por qué? Porque son pecadores, porque nacen en pecado. La buena noticia es que Jesús ha venido
para salvar también a los niños. Esa es la buena noticia. Por tanto, hermanos, es necesario que podamos exponerle a nuestros hijos cada vez que podamos el mensaje del Evangelio. Cada vez que podamos. Pero, pastor, una pregunta. ¿Qué mensaje sugiere que le enseñemos a nuestros niños? Sencillo. Permítame hacer un breve paréntesis y mostrar el mensaje del Evangelio. Mire, enséñele usted a sus hijos lo siguiente. Fuimos creados perfectos para darle gloria a Dios y para deleitarnos en Él. Para eso fuimos creados. El mundo entero fue creado a la perfección por un Dios perfecto para que nosotros nos deleitáramos en Él y que le diéramos gloria. Pero por causa del pecado original de Adán y Eva, quedamos sujetos a la esclavitud del pecado y a la muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Como alguien ha dicho, y me gusta mucho esa frase, hemos quedado exiliados de la presencia de Dios. Eso es lo que produjo el pecado, exilio. El pecado te exilió del lugar donde tú tenías que estar desde el principio. Cada uno de nosotros fuimos creados para la felicidad, fuimos creados para la bienaventura, fuimos creados para estar en la presencia del Señor, disfrutando del huerto del Edén. Pero el pecado nos corrompió tanto que quedamos exiliados. Pero en su infinita misericordia, Dios envió a su Hijo unigénito para vivir la vida que no podemos vivir y para morir la muerte que nosotros merecíamos morir, para luego ocupar la tumba que llevaba nuestro nombre arriba, sí, el mío, el tuyo y el de tus hijos también. Cristo ocupó nuestra tumba y finalmente Cristo se levantó en victoria de la muerte, asegurando nuestra justicia delante del Padre. Por lo tanto, con todo esto en mente, por lo tanto, es necesario que todo aquel que reciba esta noticia pueda volverse de su mal camino, pueda arrepentirse de su pecado y pueda mirar a Cristo como el único en quien tenemos salvación y vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero pastor, eso es demasiado pesado para que los niños lo entiendan. Eso es un mensaje muy elevado. Eso es una clase de teología. Quizás sería bueno, pastor, mantenerlos entretenidos con historias bíblicas mientras crecen, y cuando ya estén grandes les predicamos el Evangelio. No, hermano, no es así como funciona. Ese no es el patrón bíblico. De hecho, permítame preguntarle esto: ¿por qué Jesús quería que acudieran a Él? ¿Acaso Jesús quería jugar un rato con ellos? ¿Acaso Jesús quería darles un momento de entretenimiento? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que detrás de las palabras de Jesús, dejad a los niños, venid a mí, hay algo más serio que simplemente darles un momento feliz. No, esa no es ese no fue el corazón de Jesús. Yo estoy persuadido por las Escrituras, hermanos, que Jesús quería que nosotros supiéramos que los niños también lo necesitan a Él. Que hay que llevar a los niños a Jesús, hay que presentarles el Evangelio bíblico, porque los niños eso es lo que necesitan. Los niños no necesitan entretenimiento. Los niños no necesitan que los estemos cuchicheando en la escuelita dominical, o que les estemos enseñando cómo tú puedes ser como David, venciendo a tus gigantes. Los niños no necesitan eso. Los niños necesitan, hermanos, llevarles, que sean llevados a Cristo. A Cristo. Así que es obligación de cada iglesia predicarles al Cristo bíblico. Hermanos, los niños deben ser observados con interés. Escuche lo que le voy a decir ahora, no se pierda, hermano. Los niños deben ser observados con interés como la futura congregación que ocupará nuestro lugar cuando estemos muertos. Hermano, yo estoy convencido, probablemente en un 80%, que algunos de los próximos pastores de esta iglesia están ahora mismo allá arriba. Estoy convencido de eso. Más de alguien, cuando crezca, va a recibir el llamado del Señor y va a estar de este lado predicando la palabra. Mientras tanto está allá arriba. ¿Qué? ¿Haciendo qué?
¿Jugando con globos? Aprendiendo la palabra del Señor. No siendo entretenido. Hermanos, escuche esto. Los niños no son el futuro lejano de esta iglesia. Ellos están aquí hoy. Están en medio nuestro hoy. Es nuestra labor acercarlos al Cristo de la Escritura hoy. No mañana, no en 10 años. Hoy, en este momento. Por eso, maestros, tienen que preparar las clases de escuela dominical con esmero y con devoción. Los que son maestros. Los niños necesitan escuchar el evangelio ahora, no entretenimiento, no historias bonitas, el evangelio. Y hago un paréntesis sustancial en medio de la predicación para decir que es por eso que desde hace algún tiempo utilizamos un plan de educación cristiana en esta iglesia. ¿Qué hacemos en el plan de educación cristiana? Hermanos, estamos adoctrinando a nuestros hijos durante la escuela dominical. ¿Algún maestro que hay aquí ahora mismo? Levante hermano. Hermana Tami, ¿podrías decirnos tu última lección? ¿Cuántas páginas de estudio para ti representó? ¿Cómo? Como 10 páginas. Como 10 páginas. Hermanos, eso es lo que es mi sermón de hoy. 10 páginas. Nuestros hermanos están preparando un sermón para los niños cada domingo. 10 páginas. El material en total tiene como 400, ¿cuántas? Como 500, 580, como 580. Y tarda para 42 semanas. 40 semanas, 40 lecciones. Y después tenemos que conseguir otro material y así. En un plan de educación cristiana. Porque hermanos, nosotros queremos adoctrinar a nuestros hijos durante la escuela dominical. El mundo les está hablando muy fuerte y los está seduciendo sutilmente a través de todo. Y nosotros no podemos traerlos aquí el domingo solo para entretenerlos una hora mientras los papás reciben la palabra. Que eso es como algunas iglesias hacen o algunas iglesias piensan. Ay no, quitémonos a los niños de medio, llevémonos a su clase, que estén entretenidos, que jueguen, que vean una lección, una micro lección de 5 minutos, después que pinten, que jueguen, que payasitos, pintacaritas. Hermanos, ¿para qué? Para que los padres puedan estar concentrados en la predicación. No, hermanos, ellos deben ser instruidos. Nuestra iglesia, lo voy a ampliar. Ninguna iglesia se puede considerar en un estado saludable si no tiene en cuenta a los niños. Ninguna iglesia puede llamarse sana si se excusa con un pretexto perezoso de que son demasiado pequeños para instruirles en la palabra y que es inútil tratar de hacer algo con ellos. Hermanos, una congregación formada solo por adultos cuyos niños están ociosos en casa o están siendo entretenidos en la reunión dominical es una iglesia que está condenada a morir. Tarde o temprano va a morir esa iglesia. Hermanos, los cristianos que no utilizan todos los medios para llevar a los niños a Cristo están cometiendo un gran pecado. Están indignando al Señor Jesucristo. Indignan al Señor. Nuestros hijos necesitan, repito, escuchar y entender el evangelio. Y si ellos entienden el evangelio y ellos vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo los recibe con brazos abiertos. Esa es la propuesta. Si los niños escuchan el evangelio y los niños vienen sincera y honestamente a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo no les va a decir: váyanse a su casa hasta que tengan 14 años. Quien a mí viene, no le echo fuera. Cristo lo recibe, hermanos. Ahora, esto es un trabajo en conjunto. Por eso me voy a dirigir ahora a los padres. ¿Están listos para el chicote, hermano? Queridos padres, Dios nos manda en su palabra a enseñarle a los niños de su palabra. Deuteronomio capítulo 6 versos 4 al 5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras estarán en tu corazón, querido padre, y se las enseñarás a tus hijos. Cuando estés en la casa, cuando estés en el campo, cuando estés durmiendo, al levantarte,
Enséñale a tus hijos estas palabras. Enséñale a tus hijos a amar al Señor. Es un mandato. Y si no lo hacemos, estaremos cometiendo el mismo error que los discípulos al negarles el acceso a Cristo. Hermanos, los hijos de cada familia cristiana, escuche hermano, por favor, escuche esto. Los niños de cada familia cristiana deben ser llevados al culto cada domingo desde muy pequeños. Es que mi hijo, ¿cómo molesta? Que moleste. Aquí no nos molesta. Y si alguien se molesta, pues que se las vea con Cristo, que se indignó cuando se molestaron. Hermano, no deberíamos molestarnos. Los niños lloran. Es normal. Un niño que no llora es un niño enfermo. Hermano, no importa si lloran, no importa si hacen berrinche, deben seguir siendo expuestos a la vida cristiana. No estoy diciendo que se vayan a convertir cuando tienen 1 año y medio, pero deben seguir siendo expuestos a la vida cristiana, que ellos entiendan, mi familia tiene un alto concepto de la vida cristiana, al punto de que el domingo es el día del Señor. Hermanos, los niños deben seguir siendo expuestos al Evangelio de Cristo, y nuestros niños deben seguir siendo expuestos a la persona de Cristo cada domingo. Aprovechemos el tiempo, hermano. Pero no solamente eso, sino que todos los días, ¿escuchó bien lo que dije? Todos los días deberíamos llevar a nuestros hijos a Cristo. Dice el texto que les acabo de citar en Deuteronomio: y enseñarás a tus hijos esto al acostarte, al levantarte, cuando estés en la casa, cuando vayas al campo, cuando estés trabajando, todos los días. Hermanos, todos los días deberíamos llevar a nuestros hijos a Cristo. Todos los días deberíamos leer la Biblia con ellos. Todos los días deberíamos orar con y por ellos. Y todos los días, que esta es la más importante, todos los días deberíamos modelar a nuestros hijos el Evangelio de Cristo. Hermanos, ellos ven lo que nosotros somos, no solo lo que decimos. Ellos ven que papá y mamá, en vez de estar viviendo lo que dicen predicar, ellos están actuando como quieren. Ellos lo ven, lo saben. Y al final, ellos no van a estar interesados en el evangelio que usted predica, pero que no vive. Así que modéleles el evangelio. Hermanos, tenemos un trabajo muy grande. Padres, hermanos, tíos, si tenemos niños cerca, tenemos una gran responsabilidad de parte del Señor. No les impidamos acercarse a Cristo, sino todo lo contrario. Llevemos a los niños a los pies de Jesús. Llevémoslos. Hermanos, seamos intencionales. Llevemos a los niños a los pies de Cristo. Recordemos que Jesús se indignó cuando vio que los adultos estaban impidiendo que los niños se acercaran a Él. Se indignó, hermanos. De la misma manera, creo que Jesús hoy se indigna y se enfada cuando ve que estamos impidiendo que los niños se acerquen a Él. Porque muchas veces se lo impedimos. Cuando no existe una verdadera espiritualidad en el hogar, tú estás impidiendo que los niños se acerquen a Jesús. Cuando los niños ven en nuestras vidas incoherencia e hipocresía en nuestra fe, estás impidiendo que los niños se acerquen a Jesús. Cuando con los niños no trabajamos la importancia de las disciplinas espirituales, lectura de la Biblia, oración, ayuno, incluso ayuno. A veces, mire, a mí me da pena, pero hablar con los niños es un libro abierto. Hablemos, niños, del ayuno. Mi papá nunca ayuna. ¿Cómo come? Hermanos, ¿se da cuenta? Nuestros niños son libros abiertos que nos exponen. Cuando nosotros no trabajamos la importancia de las disciplinas espirituales con ellos, les estamos cerrando la puerta a los pies de Jesús. Cuando no les damos valor a la oración, a la palabra, a la asistencia a la iglesia, ¿qué es más valioso para mí? ¿Qué es más valioso para mí como papá? Cristo es mi valor más grande. Pero si el domingo se me cruza por ahí mi piscinita, no, entonces Cristo no es el valor más importante para tu vida. ¿Me sigue, hermano, con esto?
Cristo es el valor más importante para mí. Cristo es mi mayor tesoro y por lo tanto yo quiero que mi hijo, aunque quizá ahora no lo entienda, aunque quizás se venga a dormir, aunque venga a llorar, aunque incomode quizá al hermano que está a la par, pero yo quiero que entienda, desde pequeño quiero que entienda el valor y la importancia que tiene el acercarse a los pies de Cristo, el venir a congregarse a la iglesia. Hermanos, cuando hacemos todas esas cosas, realmente estamos alejando a los niños de los pies de Cristo. Y Dios nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Pero fíjese lo que dice en Job. En el libro de Job, cuando Job se ve frente a la realidad de que sus hijos han muerto, él dice: por un tiempo me prestaste a tus hijos. Son tuyos, son del Señor. No son mis hijos, son tus hijos y tú me los has prestado. Y el Señor nos va a pedir cuentas de sus hijos. Y hermanos, nuestro tiempo de influencia pasa muy rápido. Usted puede ser de influencia para los niños en la primera infancia, a la mitad de la segunda infancia. Cuando los niños entran en la adolescencia, la mayoría de ellos, usted ya los perdió. Ya los perdió. Usted ya no puede ser de influencia para ellos, porque la influencia va a ser allá afuera. Hermano, por eso debemos de tener cuidado, porque nuestro tiempo de influencia pasa muy rápido. Nuestra mayor bendición, hermanos, es que podamos evangelizar a nuestros hijos con amor. Esa es la alta prioridad que tenemos como mayordomos de nuestros hijos. La salvación, hermanos, de nuestros niños es una obra soberana de Dios. Eso es cierto, ¿no es cierto? Dios es el que salva. Pero los padres son el agente por medio del cual Dios en muchas ocasiones lleva a cabo esa obra divina. Escuche bien lo que le voy a decir. Papás, abuelos, tíos y todos los que estén en conexión con niños el día de hoy, somos los principales misioneros en la vida de los niños. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué estamos haciendo? Quizá hay padres en este lugar que no aprovecharon el tiempo de influencia que tuvieron con sus hijos, y ahora muchos de ellos se encuentran lejos del camino del Señor, y tal vez tú te estás preguntando: bueno, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué hago si ya mis hijos, ya yo no puedo influir en ellos, ya no puedo llevarlos hacia Cristo, ya han tomado sus propias decisiones? ¿Qué hago yo con ellos? Incluso puede ser que haya padres que digan: no, me siento negligente en mi liderazgo espiritual. Bueno, pídele perdón hoy al Señor. Pídele perdón, ponte a cuentas con el Señor. Pero sigue compartiendo el mensaje del Evangelio. Sigue mostrando el mensaje del Evangelio con tu testimonio. Y no dejes de clamar a Dios para que tenga misericordia de tus hijos. Hermano, yo estoy seguro, yo soy producto de la oración y de la insistencia en el Evangelio de mi padre y de mi madre. Yo sé que el Señor puede hacer la obra, aun cuando ya estamos en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. El Señor puede hacer la obra con las oraciones y la insistencia de un padre. Así que si tú te crees un padre negligente, pide al Señor perdón, pero no pierdas oportunidad, no pierdas oportunidad. Sigue predicando el Evangelio. Para los padres que estamos en época de crianza y todavía tenemos influencia sobre nuestros hijos, aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Los años vuelan y nuestra responsabilidad principal es acercar a nuestros hijos a Jesús para que Él haga su voluntad en sus vidas. Oremos con ellos, enseñémosles la palabra del Señor y mostrémosles que el mejor lugar donde ellos pueden estar es en la iglesia. Mostrémosles eso, modelémosles eso. La tercera lección que quiero dar muy rápidamente en este texto, y si alguien puede pedir que los niños ya puedan ir bajando, si alguien puede apoyarme con eso, no sé si el hermano Héctor. La tercera lección: los niños nos muestran cómo se recibe el reino de los cielos. Dice el Señor Jesucristo en el verso 15: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No está diciéndonos que yo debo convertirme en un niño literalmente para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús está hablándonos de la forma sencilla,
de la forma humilde, libre de dudas, confiada y dependiente con la que un niño acepta lo que se le ofrece. Se cuenta la historia que un hombre acaudalado, adinerado, puso en la puerta de su casa un cofre abierto con muchas monedas de oro y abajo un rótulo que decía: si quieres puedes tomar una moneda gratis. Muchas personas pasaron por ahí durante todo el día y muchos de ellos, la mayoría de ellos, pensando que se trataba de una trampa. Saber ni qué me van a pedir después, saber ni qué me van a... No, y pasaban de largo, y pasaban de largo. Casi al final del día, el hombre ya cansado y el cofre no se había vaciado, pero ni una sola moneda. Estaba a punto de cerrar el cofre cuando un niño pasó, vio el letrero y dijo: va, y agarró la moneda y se la llevó. Hermano, un niño cree. Si tú a un niño le dices: en la tarde te doy un helado, si tú en la tarde no le das un helado, te cae. ¿Verdad o no, hermanos? Hermanos, la intención de Jesús aquí es mostrarnos que nosotros debemos tener una fe sencilla, humilde y libre de dudas. Que debemos ser confiados y dependientes como lo son los niños. Que todo lo que se les dice lo aceptan, aunque se les ofrezca el universo entero. Los niños lo aceptan. Hermanos, definitivamente, aquellos que conforman el reino de Dios son personas que con humildad, confianza y dependencia aceptan que solo por medio de Cristo pueden tener salvación y vida eterna. El reino de Dios no es para aquellos que dicen, escuche bien, repito de nuevo, el reino de Dios no es, repito, no es para aquellos que dicen: Cristo me basta, pero ¿qué puedo yo dar para aportar? No, el reino de los cielos no es para ese tipo de personas. Si tú quieres aportar 1 milímetro a tu salvación, tú no eres salvo. No eres salvo. El reino de Dios es para aquellos que dicen: soy pecador y nada de lo que pueda hacer me va a salvar de la condena. Soy pecador y mis esfuerzos para salvarme son inútiles. Soy pecador y necesito ser salvado. Necesito ser salvado. Gracias sean dadas a Dios, que me ha prometido que si me aferro por la fe a Jesucristo y confieso mis pecados delante de Él, tendré salvación y vida eterna. Esa es una fe como la de un niño. Es una fe que dice: Señor, tú has prometido que si me aferro a Cristo, soy salvo. Y entonces solo eso me basta. Solo eso necesito, no quiero nada más. Él es suficiente para darme vida eterna. Él es suficiente para salvarme. Él es suficiente para experimentar el amor divino derramado en mi corazón por su Espíritu. Él es suficiente para darme gozo inefable y glorioso. Él es suficiente. Dios lo ha dicho, y si Dios lo ha dicho, yo simplemente lo creo. Esa es una fe como la de un niño. Yo creo. Señor, tú lo has dicho, yo te creo. Tú me dices: no tienes nada que hacer. Amén, Señor, no tengo nada que hacer. Tú me dices: lo único que tengo que hacer es tener fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Eso es a lo que Jesús hacía referencia. Y hermanos, eso es lo que cada uno de nosotros debe tener para ser parte del reino de Dios. Una fe humilde, confiada y dependiente. Nada más. Solo Cristo basta. Solo Cristo es suficiente. Me aferro a Él. Dios me ha dicho: toma de este cofre de bendición, toma de este cofre el tesoro que es Cristo. Ay, ¿será que no habrá algún engaño aquí? ¿Será que no me van a decir algo después? No, Dios te ha dicho que tomes el tesoro. Tómalo, tómalo, es lo único que tienes que hacer. Por eso, si hay alguien hoy aquí que aún no ha venido a Cristo con humildad, con confianza, con dependencia, plenamente en Cristo, yo te invito a que no esperes más. El cofre está abierto, el tesoro está frente a ti. Cristo se expone delante de tu presencia y te dice: tómame a mí, ven a mí, ten fe en mí, yo soy suficiente. Y hermano, Cristo basta. Cristo basta. Abrázate a Cristo, abandona tu pecado, ven a Él, ven a Él. Pero hermanos, el día de hoy
Yo quiero terminar también haciendo un llamado a todos para que como iglesia le demos importancia a cada uno de los niños que tenemos entre nosotros. Prestemos atención a cada uno de los niños. Prestémosles atención. Hablemos, juguemos, enseñemos y cuidemos a cada uno de esos pequeñitos. Ellos también necesitan del Señor. Ellos también necesitan del Señor. Así que tratemos de ser una iglesia que acerque a los niños a Jesús. Tratemos de ser una iglesia que acerque a los niños a Jesús.